y sobre todo por la inquietud de ustedes de difundir el Ayurveda en este occidente. Bueno, me parece que vamos a arrancar, si te parece, Claudia. Mira, estamos en horario justo, si es mejor, porque así cada uno debe tener otra actividad en el tiempo pactado y después podemos hacer preguntas y también tener un tiempo para la exposición que es larga. Y yo, según mi reloj, estamos ahora. Justo, El sí, reloj de sí, acá de... son justo 16:30. Sí, Sí. podemos decir que tenemos el chat para los comentarios, las preguntas, eso estaría bueno decirlo antes de empezar, ¿no? Exacto. Todas las preguntas a medida que se vaya desarrollando, que Laura ahora no la estoy viendo acá, creo que va a ser la que va a pasar los power que envié. A medida que vaya largándose la exposición, como hay una leve introducción a la Ayurveda y después ya hablamos todo lo que es inmunidad, y lo que más me interesó cuando hablamos con Caro, que cada uno se lleve sus herramientas para uso cotidiano, o por lo menos que despierte la semilla de la curiosidad. Hay una información práctica también para que puedan implementarlo en su vida, ¿no? Perfecto, Claudia. Bueno, y también decimos que es decisión de Claudia, se está grabando en este momento y va a ser subido esta grabación al canal de Florida, al canal de YouTube de Florida. Ahora lo ponemos en el chat para que puedan entrar desde mañana. Y también decirles que preguntas que son para consultorio médico, esas no van a ser respondidas. Van a ser respondidas las preguntas que sean generales para todos, porque bueno, el Ayurveda es muy especial y único para cada uno de nosotros. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, muchísimas gracias a todo el grupo por el interés de la Ayurveda. Sé que estuvo Yoba y Paula previamente, así que algunos han intervenido en lo que es el Ayurveda. Obviamente que cuando Caro me cuenta o hace esta introducción de lo que es mi currículum, fue mi búsqueda a través de la curiosidad primero y después de los resultados maravillosos que tiene esta antigua medicina. Así que bueno, es como cuando uno empieza a buscar, ¿no? Va encontrando distintos tesoros, como la búsqueda del tesoro, y cada vez encontramos tesoros más grandes, que son los conocimientos que dio la Ayurveda para mantenernos sanos, felices y sobre todo para que aprendamos a vivir. Bueno, vamos a comenzar con los PowerPoint, Paula o Laura. Perdón si es Laura o Paula. Laura, ahí está. Laura. Bueno, muchas gracias, Laura, por hacerme de apuntadora. Bueno, esa es la presentación. Entonces vamos a definir primero el Ayurveda. Creo que la mayoría tendrá como conocimiento de que es una medicina muy antigua, que viene desde la India, y fue transmitida, se le llamamos ciencias védicas porque fue transmitido a través de los Vedas. Los Vedas es un acúmulo de conocimiento que en estado de meditación los rishis o sabios fueron recibiendo esa información, que ahora desde la medicina o desde la física cuántica se llama el campo pleomórfico o el campo de información. Es como si ellos tenían un estado de Wi-Fi abierto hacia la inteligencia cósmica y pudieron, desde estados de meditación y de evolución de conciencia, poder entender qué era lo que esa inteligencia estaba bajando para la humanidad y sobre todo para el cosmos. Es una ciencia védica. Es una ciencia que estudia la vida y la evolución de la evolución de la humanidad, y acá quiero detenerme en la palabra ciencia.
Desde Occidente todo lo que es ciencia es lo que es demostrable, lo que es comprobable y es lo que tiene peso. Para el Ayurveda, la ciencia tiene que ver cosas más profundas. Ellos no le dan la misma connotación de ciencia a la que le da Occidente. Ellos dicen en realidad que es un shastra. Shastra quiere decir que es una verdad pura, porque viene desde una conciencia superior. Ayur en sánscrito es vida y Veda es conocimiento. Es el conocimiento de la vida, pero en todo su proceso, porque desde la cosmovisión que tuvieron estos rishis, estos sabios, es que el ser humano nacía para desarrollar su propósito, su sabiduría, desarrollar toda su plenitud. Y lo que observaban es que el ser humano nacía y llegaba a una determinada edad, que podían ser los 3 primeros años de vida, donde te vivía en completud, en integración, en armonía consigo, en estado de amor, y hasta ahí era feliz. Luego ingresaban todas las impresiones mentales de la sociedad, de la naturaleza, y el ser humano empezaba a contraer sufrimiento. Moría en ese estado de sufrimiento y ese era el círculo. Volvía a nacer en un estado de felicidad, vivía sus primeros solamente 3 años. Pensemos si cada uno de nosotros en un promedio actual vivimos 80 años, lo poquito que somos felices. Felices no es algo como romántico, ¿no? Felices quiere decir que podamos estar disfrutando nuestro estado de vida, poder desarrollarnos como individuos primero, y luego poder ayudar a la comunidad, ¿no? Y cambiar este paradigma que estamos viviendo de la individualidad y en un estado de mucha mezquindad, ¿no? Entonces, estos antiguos conocimientos, ya ese campo de información venía desde la vibración del amor. Entonces nunca iba a ser pequeñito, mezquino, limitado, sería muy profundo, como si ellos nos darían una hoja de ruta para que nosotros podamos desarrollarnos. La siguiente. Bueno, el Ayurveda tiene, como es ciencia de la vida, y estudió el ser humano, la naturaleza, y ya vamos a ver cómo era la cosmovisión que tenía la Ayurveda. Lo primero que miraba es que nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, nuestro estado de salud también tiene en connotación con los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, ahora que estamos transitando el final del invierno, nuestro estado de salud no es los mismos cuidados, las mismas rutinas que lo que vamos a estar iniciando, que es en primavera. El Ayurveda aporta herramientas para los ritmos estacionales, aparte para la bioindividualidad de cada ser humano, qué comer, qué horas levantarnos, qué tipo de alimentos son mejores para cada estación, cuáles son los periodos de ayuno o de desintoxicación, de acuerdo también a esos ciclos de la naturaleza. Le da mucha importancia al tiempo, el tiempo que es en el mismo día, o sea que la importancia de cuándo tenemos el mejor horario para digerir, cuáles son los horarios para dormir, cuál es el mejor proceso desde la meditación. Todo le da una herramienta y una explicación del por qué y donde nosotros sacaríamos todo lo mejor, como si haríamos una extracción de jugo de vida, y tiene que ver con también nos aporta la información de los tiempos. Bueno, las estaciones, las fuerzas cósmicas, ¿sí? La relación que hay con el sol, con la luna, con los astros. Para la Ayurveda, todo en el momento del nacimiento, nuestra mente está regida por el diagrama astrológico en el momento de nacer. Nuestras acciones, también lo que nosotros hacemos, esta acción del karma, del dharma y el karma, va a imprimir nuestra salud y nuestra evolución. Karma no quiere decir como una maldición, como se cree acá en Occidente. Karma es acción, entonces yo voy a tener una acción y una reacción. No es como un castigo, es un proceso de aprendizaje y de experiencia.
Lo más que puedo perder es mi tiempo, perder mi tiempo y volver a tener que pasar por el sufrimiento para aprender. O sea, el Ayurveda tiene toda esta mirada que imprime muchísimo la naturaleza sobre nosotros. Nosotros somos, en nuestra biología también tenemos un ritmo circadiano, o sea que somos seres solares. El sol es el que más regula todos nuestros estados, tanto químicos, hormonales, digestivos, tiene un tiempo. Y si uno entra como en ese canal del tiempo, en el respeto hacia la naturaleza, yo voy a estar mucho mejor. La siguiente. Bueno, acá dice, acá vemos como un poquito más cómo ve la Ayurveda, cuando nosotros decimos, bueno, a ver, hoy dijimos así como muy sintético, como si fuera el copete de un título de un diario, Ayurveda es ciencia de la vida. Entonces, pero en realidad cuando uno empieza a leer Ayu en sánscrito, es la coordinación inteligente del alma, la mente, los sentidos y el cuerpo con la totalidad de la naturaleza y el cosmos. Para la Ayurveda, nosotros somos seres, como si sacaríamos un muestrario de un sector, somos un microcosmo, una partecita de todo eso grande, en unas partículas más pequeñas con la misma composición, como si desde el océano nosotros sacaríamos una gota. La estructura del agua va a ser molecularmente la misma, la concentración va a ser distinta. Entonces la Ayurveda habla de que nosotros somos una parte, pero cuando habla de inteligencia, no es de la inteligencia burda desde la mente, sino de esa inteligencia superior. Es desde ese proceso energético del espíritu o fuente de divinidad, nosotros vamos teniendo distintos ingredientes para llegar a tener este cuerpo. Pero el cuerpo está formado por un cuerpo biológico, por un cuerpo mental que está regido por los 5 sentidos y por ese estado de alma, ¿no? Todo eso conforma más el estado de la naturaleza, y donde la naturaleza imprime sobre mí, y el cosmos también. Por eso el Ayurveda dice somos polvos de estrellas. La composición de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno está en toda la naturaleza, pero en diferentes formas. El Ayurveda es una ciencia viva que se adapta a los seres vivos y a sus necesidades. Si nosotros quisiéramos bajar un protocolo de COVID ahora desde la Ayurveda, que ya lo hizo por supuesto, se puede realizar. O sea que la Ayurveda, que tiene un historial de más de 5.000 años, hoy no nos vamos a detener tanto en la filosofía porque podemos hablar 4 horas solamente de filosofía, diríamos, tiene un historial muy antiguo, pero esta capacidad de adaptarse, como fue tomado desde esa fuente de inteligencia, y un ser humano hoy en el siglo XXI, ya no viviendo en la montaña, en la selva, sino viviendo en un edificio, trabajando 12 horas y viviendo con todo esto de lo que es el internet y el éter de los elementos de comunicación, que la Ayurveda también tiene sus aportes y también se adaptó a toda la tecnología moderna. Hoy el Ayurveda tiene trabajos de investigación en doble ciego, tiene muchísimos, utiliza la medicina moderna también para imágenes y esto. Lo antiguo traído a lo nuevo, unido y complementado, es más. Y esto de sus necesidades, ¿por qué? Porque obviamente que cuando surge la Ayurveda, el ser humano vivía en plena naturaleza, vivía dentro del bosque, al lado del río, debajo de un árbol. Hoy nosotros no pasa eso. Por eso las patologías fueron cambiando, pero esa base de datos nos está siendo útil a los médicos en el siglo XXI. ¿Cuáles son los principios básicos que presentaba la Ayurveda? Primero es llegar a un estado único de equilibrio de todo nuestro ser a nivel cuerpo, mente y espíritu. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros cuando venimos de esa fuente de divinidad
que es más sutil, y llegamos a una estructura más densa, como es el cuerpo biológico y la mente, que conforman lo que llamamos la materia, tenemos esa estructura, pero también tenemos un cuerpo energético, que es lo más sutil, y a la vez, al tener un espíritu, es como si seríamos así como mamushkas, una dentro de la otra, pero a la vez todas interconectadas, donde el proceso de uno afecta al otro. Por eso es importante saber como un estado único de equilibrio. El cuerpo naturalmente, maravillosamente, siempre tiende a la salud, siempre entabla todos los mecanismos. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos tan desconectados de nosotros que dañamos y dañamos hasta que el cuerpo no puede sostenerse más y presenta el síntoma y luego la enfermedad. El siguiente. Bueno, el Ayurveda tiene algunos principios muy particulares. Primero, que cuando la cosmovisión, o sea, cómo el Ayurveda habla de que se origina el cosmos, habla de los 5 elementos, ¿sí? O los Panchamahabhutas. Ellos, desde la cosmovisión, vieron estos 5 elementos, que de una manera muy similar presentó la medicina china, la medicina aborígenes, o sea que las medicinas antiguas lo relacionaban a esto, a los elementos de distinta composición, pero siempre la visión era la misma. Por un lado, el origen de la cosmovisión es desde los 5 elementos. Después, desde esos 5 elementos, que lo vamos a ver ahí en la siguiente diapositiva después, van a formar los 3 doshas. Los 3 doshas o las bioenergía, que eso a veces si han leído algún libro de Ayurveda, tanto del doctor Svoboda, del doctor Chopra, o cualquiera de los otros médicos, el doctor Basanlat, hay muchísimos médicos fantásticos de la Ayurveda, eso es lo más conocido en Occidente, los doshas. Entonces, esa mirada desde la cosmovisión de los 5 elementos, los 3 doshas, la importancia del Agni, la importancia de la alimentación, de la digestión. El Ayurveda hace 5.000 años decía que la clave de la salud es tener una buena digestión. Hoy por hoy se habla del segundo cerebro, por eso es adaptable y tan al presente. Cuando uno empieza a entrar en los papers de la ciencia moderna y hablan de la microbiota, de la importancia de tener, de la cantidad de serotonina que se forma a nivel del intestino, esto ya lo decían los Vedas. Y esto está redactado en el Charaka Samhita, que es un libro de clínica de 1000 años antes de Cristo, o sea, lo podemos leer actualmente cualquiera de nosotros. O sea, la importancia de mantener una buena digestión para estar sano. La relación con la naturaleza, por lo que hablamos recién, de la importancia de las estaciones, de los horarios del día, del ritmo del día, de la noche. Y también presenta la otra característica o estos principios que tiene muy puntualmente la Ayurveda, donde habla de los 3 gunas mentales o las 3 cualidades de la mente, que es sattva, rajas y tamas, ¿no? Donde nosotros debemos siempre tender a sattva. Sattva es un estado, lo voy a sintetizar hoy, es un estado de sabiduría, donde nuestra mente está luminosa, creativa, amorosa, bondadosa, compasiva. Si el promedio a veces en rajas, inacción, irritables, reactivos, competitivos, vivimos como trabajando todo el tiempo, comiendo alimentos picantes, freezer, latas, o tamas. Tama es cuando la mente empieza a estar, una mente tamásica es una mente como estancada, pesada, densa, oscura, es cuando nos toman las enfermedades como la depresión más profunda, cuando nos desconectamos de nosotros, cuando empezamos a estar como muy enojados, muy rígidos en nuestra mente, ¿no? O sea, que hoy yo tampoco quiero marearlo, porque obviamente que traté de sintetizar el Ayurveda. Se estudia 5 años en India, y lo que quiero dejar muy en claro es que la medicina Ayurveda es una medicina originaria completa, no es ninguna medicina complementaria ni alternativa.
La medicina ayurveda se estudia 5 años y tiene 8 ramas de especialidades. De esto hace 5.000 años. Entonces no se puede comparar a ninguna de las otras medicinas, como decir, todas son buenas, acá no va a entrar el ego a comparar, pero sí dejar como en claro de que es una medicina completa, originaria, desde la sabiduría védica, desde ese conocimiento completo, desde la conciencia superior, podemos decir. La siguiente. ¿Cuáles son los propósitos de la Ayurveda? Dentro de la historia de la Ayurveda hay una parte donde se relata la historia de Dhanvantari. Dhanvantari es el dios diríamos, que representa la medicina Ayurveda. Dice, cuando se agitaba el mar de leche, dice la filosofía védica, que podemos interpretar que era la Vía Láctea, aparece el Ayurveda que aportaba iba a aportar hierbas, iba a aportar la inmortalidad, hablaban ellos, y iba a aportar un estado de esperanza para la humanidad. Lo primero, cuando aparece, cuando se solidifica ese conocimiento en la tierra, podemos decir, el primer propósito fue prolongar la vida y la longevidad. ¿Sí? Era, aportamos herramientas para que el ser humano viva más, pero viva más de buena calidad. Por eso se habla de la longevidad. La longevidad no es solamente la duración del tiempo a lo largo de la vida, sino que podamos, hasta el último día de estar encarnados, poder estar disfrutando y aportando a la humanidad. Por eso es lo primero que aparece. Después aparece la prevención de la enfermedad y luego aparece recién la cura de enfermedades. Cuando ellos hablan de qué es vivir, o sea, cuando uno empieza como a abrir estos tesoros que les mencioné en el inicio, donde es tan profundo y exquisito, no es solamente esa cuestión biológica del nacimiento, la reproducción y la muerte, sino es desarrollar nuestra sabiduría, nuestra máxima potencia, ¿no? Es el ser humano. Y también en ese proceso de prolongar la vida no está solamente el ser humano, está también las plantas, el medio ambiente, nuestro planeta, el cosmos. O sea, cuando ellos hablaban de la vida, hablaban del todo, no lo reducían al humano. Nosotros como seres humanos, al tener espíritu, tendríamos que tener más responsabilidad y tener mayor amorosidad, no ser un factor de riesgo para el medio ambiente y para el planeta, para el otro humano, y muchas veces para nosotros mismos somos peligrosos. La prevención de las enfermedades, ellos dieron herramientas desde variables para que nosotros evitemos enfermar. Recordemos lo que le dije anteriormente, el ser humano nació y tiene los recursos, que hoy vamos a estar viendo uno de esos recursos que es la inmunidad, de mantenernos sanos. El cuerpo inteligentemente, sin que nosotros le demos orden desde nuestra mente burda, siempre va a estar trabajando en ese proceso. Y luego sí, aparecen todos los tratados que tiene la Ayurveda, desde el Charaka, el Susutra, y distintos tratados cómo curar. Y la Ayurveda habla de que la enfermedad tiene 6 estadios. No me voy a detener con esto porque es también largo, pero aporta para todas las enfermedades. En 2 enfermedades solamente el Ayurveda se declara incompetente. La siguiente. Bueno, esto es una frase, hoy les nombré el Charaka Samhita. El Charaka Samhita es un libro como si sería de clínica, aparece de esa parte, de la clínica general, cuando hablé de las 8 ramas de la Ayurveda. La Ayurveda ya tenía una rama de cirugía, pediatría, psiquiatría, ginecología, los rasayana que tenían que ver con el rejuvenecimiento, los tónicos sexuales, y la parte de clínica, o sea, las 8 ramas que presentaba el Ayurveda. Uno de esos libros es el Charaka. Y esto es lo que queríamos, o sea, quiero compartir con ustedes.
Cuando ustedes van a ver capítulo 1.41, son sutras, se llama, son como frases, pero a la vez cada frase tiene como mucha nutrición a través de la palabra. Todo esto ahora está traducido al inglés, pero originalmente los charakas están en sánscrito. El sánscrito es una vibración donde cuando los médicos lo leían repetitivamente a cada uno de los sutras, estaban horas y horas como si se fueran mantras, repitiendo estas frases porque empezaba a entrar en la mente sutil esa información. Y en el charaka dice, el Ayurveda es la ciencia que muestra las condiciones apropiadas e inapropiadas, felices o tristes de la vida, lo auspicioso y lo no favorable para la longevidad, así como también la medida de la vida misma. Entonces, cuando decían ellos, muestra las condiciones apropiadas, porque dentro de las rutinas, ellos presentaban rutinas diarias, rutinas estacionales, donde dividen también las distintas etapas de la vida, cuando uno es niño, cuando es adulto y cuando es en edad avanzada, y qué cuestiones no hacer o qué rutinas no hacer dentro de las inapropiadas y también como aporte de la curación de la salud. Cuando habla de procesos felices, ellos celebran mucho desde el proceso de la gestación, los procesos de construcción de la vida y cómo acompañar los procesos tristes de la vida. Nuestra vida no es lineal, siempre vamos a pasar todo lo que estemos encarnados por esos distintos flujos de vivir. Nosotros no podemos evitar no sentirnos tristes en la vida porque vamos a estar traspasados muchas veces por la pérdida de trabajo, de la pareja, de los seres queridos, de las enfermedades nuestras, de nuestras crisis internas. Pero la Ayurveda siempre va a aportar ahí una herramienta para poder salir de ese estado de sufrimiento. Cuando habla de lo auspicioso y lo no favorable, lo auspicioso es desde los astros, desde qué hierbas van a poder mejorarme, también dentro de la Ayurveda ahí está la alquimia, que era como para que podamos estar mucho mejor, y llegar a un proceso de longevidad. Cuando uno biológicamente se pregunta cuánto quiere vivir, uno puede programar el tiempo que queramos vivir. Hoy por hoy, en la medicina occidental logramos vivir 80, 90 años, pero lamentablemente se ha incorporado mucho las enfermedades degenerativas, como la demencia senil, los trastornos a nivel de la mente. Entonces el cuerpo es como llega, el cuerpo biológico con deterioro y la mente muy deteriorada. La Ayurveda no lo ve como auspicioso a eso lo ve como no favorable. Entonces hay que trabajar desde un proceso para más llegar, para que esté auspicioso, decimos. Y en la medida de la vida misma, como dice el charaka, es porque ellos siempre hablan de la importancia en todo de la moderación en los alimentos, la moderación en el trabajo, la moderación en lo sexual, siempre es como el sendero del medio, ¿no? O sea, esto de la medida de la vida, ¿no? Ellos hablan, hay 4 propósitos, donde ellos dicen de acuerdo a cada etapa de la vida es cómo manejarlo. La siguiente. Cuando hoy nombramos la teoría de los 5 elementos, los Pancha Maha Bhuta, Pancha son 5, Maha son grandes, Bhuta son elementos. O sea, la cosmovisión es como yo les nombré, de que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno es la base de la química en Occidente. Para la cosmovisión es que el origen del cosmos vino de acuerdo, primero se instala el espacio, que es el akasha, el éter, luego se empiezan a movilizar las moléculas y aparece el aire o vayu, que ahí empieza, a través de esa vibración, empieza el flujo, que es el aire, por la fricción del aire aparece el fuego, que es en sánscrito Agni, el fuego se licúa y forma jala, que es el agua, y el agua se solidifica, que forma priti, que es la tierra. Eso, los 5 elementos están en toda la naturaleza.
desde nosotros humanos a la montaña, al agua, a los animales, a las plantas, y ahora vamos a ver por qué son importantes estos 5 elementos. Cuando nosotros unimos los primeros, que son los más sutiles, a los últimos, que son más densos, ellos tienen toda una mirada a través de las cualidades, donde el espacio junto al aire conforman a vata, que es todo lo que va a tener movilidad en mi cuerpo. El parpadeo, el latido cardíaco, el movimiento respiratorio, el movimiento de mis intestinos. Luego la unión del fuego con el agua forma Pita, el dosha en Pita, que tiene que ver con la transformación, con todo lo metabólico en mi cuerpo, con lo hormonal, lo enzimático, con poder también digerir mis pensamientos, la capacidad de transformar a través de la sabiduría o el conocimiento, y lo espiritual también se relaciona con esto. Y la unión del agua y la tierra, que conforman el dosha en Kapha, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es la estructura de mi cuerpo, toda la masa muscular, la estructura, lo que toma más fuerza, como es la tierra, que es algo más estructurado, porque, por ejemplo, el éter yo no lo puedo observar en el cuerpo. En el cuerpo, así como decir, ¿cómo hago un pensamiento de lo que es el éter, que es el espacio? Pero si nosotros miraríamos en un microscopio, nuestro sistema nervioso, nuestras neuronas están todas separadas. Si nosotros podríamos ver nuestro campo, somos todo átomo, o sea, somos mucho más espacio que masa en realidad. La siguiente. Bien, la mirada de la Ayurveda tiene que, dice, son las corrientes que otorgan la vida. ¿Qué es? Cuando nosotros escuchamos tanto en Occidente esto, ¿qué es dosha? Dosha son fuerzas de estos 5 elementos que están en distintas proporciones en mi cuerpo, son mi bioindividualidad, mi bioenergía, y ahí es donde interviene el médico cuando saca el dosha. El dosha es lo que siempre va a tender a desequilibrarse más en nosotros. Nosotros tenemos los 3 doshas, no es que cuando el médico dice, tenés un desequilibrio en dosha en vata, no tenés los otros 2. Nosotros tenemos los 5 elementos como todo en la naturaleza, pero en distintas proporciones. Y siempre el concepto de la bioindividualidad es muy importante. Para la Ayurveda hay esas combinaciones, pero el campo de energía, el nivel espiritual, la mente, la conciencia es totalmente individual. Esas bioenergías, estas fuerzas, están todo el tiempo en movimiento y uno lo puede ver a través de las funciones fisiológicas en el cuerpo nuestro. Por ejemplo, no es lo mismo, para nosotros ahora que estamos en América del Sur, los doshas como van a estar en un clima más frío que en el hemisferio norte, que están en verano, ¿sí? No es lo mismo mi mente, mis doshas, cuando yo estoy tranquila, no tengo ninguna preocupación, así yo escuché una información de la estadística de las curvas del COVID, o como nos enteramos que, no sé, hubo una situación de un efecto indeseable de la vacuna. O sea, todo el tiempo nosotros somos seres muy inestables. Los humanos somos muy inestables, ni hablar del cuerpo mental. Por eso ahí el Ayurveda dice, el yoga también, la importancia de trabajar en nosotros, en mantener la mente calma, en mantener nuestra mente apaciguada, en armonía, ¿no? Donde no estamos tan reactivos a lo que pasa afuera, cuando nosotros podemos estar más en un estado de neutralidad. Ahora, eso requiere trabajo. Bien. Cuando uno habla, el Ayurveda habla la diferencia entre un Prakruti y un Vakruti. El Prakruti son las cualidades con que nosotros nacemos, ¿sí? Nosotros en el momento del nacimiento, desde el embarazo de nuestra madre, lo que nuestra madre comió, el estado emocional, lo que viene en el ADN de papá y mamá, va a formar un Prakruti. Uno de esos 2 doshas va a estar siempre predominante. En cambio, el Vakruti es lo que me desequilibra, o sea, es el que va a estar en desequilibrio, es lo que más me manifiesta, ¿sí? Y dentro de esos 3 doshas hay 8 posibilidades distintas. Ahí está Vata, Pita, Kapha, Vata, Pita, Pita, Kapha, Vata, Kapha, tridóxico y el equilibrado.
Ahora, mantenernos en equilibrio es menor de las veces. Siempre hay uno de los doshas que fácilmente va a tender a desequilibrarse en distintos estadios. Hace unos meses estaba reflexionando sobre esta palabra de equilibrio y me acordé en primer año de medicina, en una clase de biología, uno de nuestros profesores nos dijo, cuando estamos equilibrados, estamos muertos. Es cierto, porque el cuerpo todo el tiempo tiene fuerzas que mantienen un desequilibrio. Cuando nosotros morimos, y esto también lo dice la Ayurveda, los 3 doshas se equilibran, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces nosotros estamos en desequilibrio, en manifestación de alguno de los doshas nuestros. La siguiente. Bien, ¿cómo estudia la Ayurveda la vida? Cuando decíamos que la Ayurveda estudia la vida en su totalidad. Primero, estudia el aspecto físico, lo más denso de mi cuerpo, ¿no? Vemos la piel, los ojos, el pelo, la estructura de los dientes, la fisiología digestiva, la inmunidad. Después se evalúa lo mental, en esto se evalúa si está más sádvico, más rajásico, más tamásico, cómo los 5 sentidos imprimen sobre la mente individual de cada individuo, muchísimo lo emocional. La Ayurveda deja muy en claro que la madre de los males siempre va a estar en el campo emocional mental, ahí, donde la medicina moderna dice hoy por hoy lo mismo, cuando hablamos tanto de estrés, y la importancia ahí de calmar la mente, volvemos a lo mismo, a los pranayamas, a la meditación, y también estudia a nivel espiritual. Esto creo que ustedes más que nadie saben del nivel de estudios profundos que tiene India sobre lo espiritual. Y las herramientas que aporta el Ayurveda para poder reequilibrar, para poder estarnos sanos y en bienestar, aporta la alimentación, aporta los masajes, las hierbas, el yoga, los pranayamas, la meditación y la alquimia. Dentro de la alquimia hay distintos metales que se utilizaban, distintas piedras, ¿sí? En realidad, el médico ayurvédico es un equivalente a lo que sería un chamán para la medicina de América. La siguiente. Bueno, hoy decíamos que nosotros venimos como de algo muy sutil, que es desde la fuente de la divinidad, y vamos formando distintas estructuras hasta formar algo más denso, que es el cuerpo físico. Nosotros tenemos un cuerpo físico que es la estructura de la materia, que es el cuerpo biológico, mi mente, que estarían unidos a través del ego, del yo soy. Desde ahí aparece un proceso más de conciencia, más evolutivo, que está unido por lo que es el buddhi. El buddhi en sánscrito sería como, en Occidente se traduce como intelecto, pero no tiene que ver con eso, es como con esa búsqueda, con desarrollar mi conciencia superior. Y eso, a la vez, que tiene distintas envolturas, le llamamos los 5 kollas o las 5 envolturas y las estructuras energéticas, que ahí están, que son 5, desde la más chiquitita, que es el Ananda Koya. Después son las envolturas, por sintetizarlo, desde los alimentos, la respiración, la capacidad que yo tenga de mi conciencia, hasta el más evolucionado, que tiene que ver con siempre Maya es ilusión y Koya es envoltura, ¿no? El Ana Maya es todo lo que tiene que ver con lo que yo como, por eso la Ayurveda le da tanta importancia a la alimentación, pero quiero dejar muy en claro que la Ayurveda es mucho más que la alimentación. En Occidente tienden a confundir Ayurveda igual a alimentación. Es uno de los pilares, pero va a estar tonificando esa envoltura que es el Ana Maya, pero la Ayurveda tiene un campo fantástico. Es como si yo pienso que un ladrillo es una pared, por hacer una similitud.
El prana maya koya, que es la envoltura, la ilusión de la envoltura del prana, de la energía, que ya lo vamos a ver en una de las diapos, el prana es todo lo que es la energía más sutil, que ahí como herramienta siempre está nuestra respiración que por suerte ahora está tan ampliado ese conocimiento acá en Occidente. El mano maya tiene que ver con mi mente inferior, con mi mente burda. La mente inferior es lo que me sirve, que capto información, y lo que es reactivo. Lo que hay que desarrollar es la otra mente, la mente más profunda, que es la del discernimiento, el Vijna Maya Koya, ¿no? Y el Ananda Maya Koya es el camino del bienestar, de la bienaventuranza, de los sabios, diríamos. Eso es lo que desarrollan los grandes maestros, ¿sí? O sea que todos podemos, pero hay una ardua tarea, por eso los maestros los conocemos y son pocos, casi todos estamos con las otras envolturas. Y esas 5 envolturas están todas conectadas y conectadas con nosotros, como a través de los nadis o los de canales de energía, que son canales sutiles, están todos armaditos. Para la Ayurveda, mantener esas envolturas, esos cuerpos sutiles ordenados, es la clave de la salud. Le llamamos la burbuja de salud nosotros. O sea, primero el deterioro viene a través de esos campos energéticos, por un deterioro en mi emoción y en mi campo mental, y luego manifiesta en la estructura, en mi cuerpo biológico. Cuando yo ya determiné acá, es que todo lo otro fue erosionándose. La siguiente. Bueno, cuando hoy hablábamos de qué son las expresiones sutiles en la anatomía humana, todos los que vienen del yoga, esto de qué es el prana es como súper conocido, ¿no? Cuando nosotros pensamos prana, ¿no? Es la fuerza vital, se relaciona con el elemento aire. Para la Ayurveda, donde más diríamos, donde más anida el aire es en el colon y en el pulmón, y se relaciona al dosha vata. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un cuerpo, diríamos, cuando nosotros dice entre un cuerpo y un óbito? Es que si yo muero dentro de una hora, mi cuerpo es como si lo único que desaparece es el prana, el campo energético, ¿sí? Porque después va a haber un proceso de descomposición. Pero ahí el prana, es la fuerza vital, es el soplo de la vida, lo que se llama, ¿no? Y tiene que ver, se activa con la respiración, y es lo que me nutre todos mis otros tejidos. Y se relaciona con el dosha vata, el prana, porque es con el elemento aire. Por eso es tan importante la respiración. Incluso está el pranayama, que son ejercicios de respiración para ordenar estos, para aumentar el prana, para aumentar esa energía sutil. Por eso ahí la imagen que elegí para el PowerPoint, vemos el cuerpo humano, pero vemos como una luz que lo rodea, que eso sería el prana, ¿no? Y el prana que corresponde a las funciones del cuerpo, porque nosotros podemos sentir cuando tenemos cansancio y cuando no. A veces decimos, estoy cansado, y el médico lo que observa es la lengua, toma el pulso, y ahí podemos decir cómo está el prana de esa persona, ¿sí? Entonces, ahí vemos las funciones a nivel del cuerpo, vemos a nivel de los estímulos neuronales, que también, por eso a veces estamos tan agotados, porque estamos tan pensantes, consumimos mucho prana cuando estamos pensando, porque todos los estímulos neuronales están regidos por el prana, por el flujo del aire, la fuerza de los pensamientos. Los que tienen desequilibrios en el dosha vata son personas como errantes, van de un pensamiento al otro. Si están desequilibrados, si están equilibrados, son creativos, son alegres, pero siempre necesitan como estar muy pensante y como creando, ¿no? Es el fotón del campo etérico, ¿no? Es una fuente de energía, es como una batería en el estado de conciencia. Por eso, todas las filosofías del yoga y de la Ayurveda hablan la importancia de trabajar este fotón en el campo etérico a través de los prana, de los ejercicios pránicos de meditación y de ejercicio de pranayama,
de esos ejercicios de respiración en un nivel de conciencia, yo voy a poder desarrollar, voy a ir aumentando mi vibración y voy a estar entrando como en un estado superior, ¿sí? Como si mi Wi-Fi va a tener la clave exacta, ¿sí? Por eso es importante saber qué es prana y dónde se encuentra y cómo puedo yo activar mi prana. El siguiente. La otra mirada se llama tejas. Es una palabra en sánscrito que se relaciona con el fuego, ¿sí? Hoy cuando hablamos de los 5 elementos, los Panchamahabhutas, habíamos dicho el akasha, que era el espacio, el aire, que se relacionaba recién a prana, ahora vamos a ver tejas, que es el fuego, y tiene, a nivel de mi cuerpo biológico, el fuego está instalado en mi digestión, ¿sí? Y los órganos a nivel donde anida más el fuego es la sangre, porque es el flujo, ¿no? Es sanguíneo, decimos cuando alguien es pasional o es agresivo, está en el hígado porque son órganos bien de fuego, y el vaso, y tiene que ver con la digestión, con lo que le llamamos el Agni en Ayurveda, ¿sí? Todos los fuegos digestivos, que serían nuestras enzimas, nuestro ácido clorhídrico, es parte de tejas o tejas. Es también el impulso eléctrico que presenta nuestro cerebro que sería el estímulo eléctrico. Nuestro sistema nervioso funciona con una parte eléctrica y una parte química, ¿sí? El fuego sería la parte eléctrica. Y dentro de la acción tiene que ver con la voluntad, ¿sí? Con la voluntad y el verbo. El verbo tiene que ver con algo más espiritual, y es importante que tejas se relaciona al dosha en pita. Habíamos dicho que el dosha en pita era la unión del fuego con el agua en predominio del elemento fuego. Nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser dos doshas tan antagónicos, no? El agua y el fuego, como si se contraponen, uno apagaría el otro, pero en el dosha en pita predomina el elemento fuego y conviven bien. Es como si el calor evaporaría el agua. Por eso también ahí, en esa imagen del power, se relaciona con el tema, el infinito en el corazón, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el verbo. La siguiente. Bueno, y acá es hoy, recién empezaríamos nuestra charla. Ollas en sánscrito es paralela a lo que es la inmunidad. Para la medicina nuestra alopática, la inmunidad es una parte estructural de mi biología. Para el Ayurveda, ollas es más. Dice, desde el sánscrito, quiere decir uno mismo, ¿sí? El Ayurveda, cuando habla de ollas o semejante a lo que sería inmunidad, habla de la inmunidad, pero también habla de la fortaleza, de mi vigor y de mi vitalidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy y me hago un proteinograma y mido mis inmunoglobulinas están dentro de todo normales, pero yo me siento con poca vitalidad. Después ya vamos a ver cómo sube y baja ollas. Para la Ayurveda mi inmunidad no estaría tan bien, porque tiene que ver esto con el vigor, con la fortaleza. Olla se relaciona con el elemento del agua, por eso ahí en la imagen es el elemento del agua. Después vamos a ir viendo cómo le da hasta una mirada profunda, y cuando los Vedas veían cómo la definían a ollas, tiene que ver cómo hoy la medicina lo encuentra. Se relaciona con el dosha kapha porque habíamos dicho que el dosha kapha era el elemento del agua y de la tierra. Es la quinta esencia de los tejidos, es una parte sutil. Después vamos a ver que nosotros tenemos 7 tejidos en el cuerpo, esa es la mirada de la Ayurveda, y la quinta esencia es el sistema inmune. Es muy, digamos, profunda la inmunidad, como lo mira la Ayurveda. Se almacena y reside en el chakra del corazón, que le llamamos el hidraya,
porque el origen donde nuestro sistema inmune se forma es en el timo. El timo es desde el momento que nacemos hasta nuestra adolescencia, es en la parte central de mi pecho. Después en la adolescencia eso se empieza a atrofiar, el sistema inmune ya se desarrolló, y ese tejido que es el timo, que es también tiene que ver con lo sutil y espiritual, se invade del tejido graso que se llama medas, y ahí ya mi inmunidad es como si completó su ciclo, pero va a estar a cargo de otros órganos. Como también ahí el Ayurveda veía esto, ahí no había resonadores, estamos hablando de más de 5.000 años, donde lo referían al chakra del corazón, ¿sí? Ollas es el fundamento de la inmunidad física y también tonifica el aura o los cuerpos sutiles que le llamamos, ¿sí? Todo lo que incrementa a Vata deteriora a Ollas, o sea, vamos a ir a un recordatorio. Sí, Vata dijimos que era el aire y el éter, que era movimiento, agitación, el elemento que tiende a secar. Olla es todo lo opuesto, es el elemento agua, es nutrición, es estructura, es lubricación. Entonces, si yo tiendo a secar mucho un tejido, va a bajar mi inmunidad. Esa es la mirada que tiene el Ayurveda. Lo importante que ustedes, quiero que les quede claro, que la inmunidad en su forma integral es muy profunda y se relaciona con el cuerpo biológico y con los cuerpos sutiles. La siguiente. ¿Cómo se forma Ollas? Cuando nosotros decimos cómo se forma Ollas, por un lado, todos los alimentos que comemos se van a digerir y desde esos alimentos, desde la digestión, si yo tengo una buena digestión, asistido por tellas, que dijimos que era todo el fuego digestivo, voy a formar los nutrientes para obtener mi inmunidad. La inmunidad, hoy por hoy, ya se vio, los Vedas decían hace más de 5.000 años, se forma en el intestino. Tenemos unas placas que se llaman las placas de Peyer, que son tejidos linfoides, y ahí se forma uno de los lugares que se forma nuestra inmunidad. La alimentación. La alimentación densa, siempre en sánscrito, ahara quiere decir alimento, rasa ahara, diríamos, la nutrición, lo que yo como, ¿sí? Lo que como concretamente. Y lo sutil es todo lo que yo nutro a través de los 5 sentidos. Lo que veo, lo que leo, lo que escucho, lo que huelo, lo que saboreo y lo que percibe a través del tacto. O sea, cuando habla de la nutrición densa, de ahara rasa, habla de lo que yo como. Pero para la Ayurveda, alimento es todo lo que entra por los 5 sentidos. O sea, dentro de la inmunidad es también los 5 sentidos. Por eso, más que nunca en este presente, donde hay una sobreinformación, una concientización a través del temor, de la preocupación, cuidemos nuestros sentidos. Cuidemos esa nutrición sutil de y empecemos a limpiar los sentidos. Escuchemos la naturaleza a través de los pájaros, el ruido de la lluvia, los movimientos del viento, oler las flores, saborear alimentos frescos, ¿sí? Y a través del tacto, también poner nutrición, que ya vamos a ver, de nutrición lo más pura que podamos, ¿no? Desde el agua cuando nos bañamos hasta el jabón que usamos y las cremas. Y Olla circula por el plasma. Cuando los Vedas describieron cómo era Ollas, decían que tenía la cualidad del ghee. El ghee es la manteca clarificada para la Ayurveda, que es untuoso, le llamamos el color del oro, ¿no? Es bien dorado, obviamente que es como una grasa líquida, tiene el color del ghee, decían los Vedas, y el sabor es dulce. Es tal cual, porque la medicina actual ahora, donde circula la inmunidad, nuestro sistema inmune es a través del plasma. El plasma, cuando se separa de los glóbulos rojos, que es parte de la sangre, tiene el color dorado y el sabor es dulce. O sea,
yo me maravillo con estas cosas, porque realmente cuando uno puede relacionar esa información antigua con esto que ahora se puede, lo que llamamos ciencia, comprobar, estaban tan acertados, era tan pura esa información, que es un honor que nosotros podamos recibirlo, maravillosamente. Bueno, ya nos quedó claro que la formación de ollas, de esa inmunidad, va a depender de qué alimentos como y de cómo nutro mis 5 sentidos. La siguiente. Bueno, el Ayurveda habla de que nosotros tenemos 7 tejidos, en sánscrito se llama dhatus. Yo solamente voy a dar como una leve mirada, porque lo que quiero que se quede en claro, que la mirada es que, de la Ayurveda, es que un tejido va nutriendo al otro y le va dando origen al otro, y esto es la mirada también que tiene la Ayurveda de cómo curar. El primer tejido es el plasma, es el rasa, es el caldo de la vida, dice la Ayurveda. Ahí van todos los nutrientes, todas las vitaminas, los minerales, el oxígeno, el dióxido de carbono, los desechos celulares, va a través del plasma. El segundo tejido es Rakta, que es la sangre. La sangre son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Esos tejidos van a formar a mansa. Mansa es el músculo, que es la armadura del cuerpo. Nosotros éramos como una masa amorfa en nuestro origen y después fuimos evolucionando a esta estructura que tenemos ahora. Ese tejido da origen a medas, que es la grasa, que es lo que lubrica los tejidos, y ese tejido da origen a asti, que es hueso, luego a maja, que es el sistema nervioso, y sucra, que son los órganos de reproducción, que serían los óvulos y los espermatozoides, y así se origina nuevamente. De esa unión venimos nosotros como vida y damos origen a otra vida. Por eso nosotros cuando queremos curar, supongamos que nosotros tenemos una osteoporosis y tenemos un desequilibrio en asti, en el hueso, yo no le voy a dar un suplemento solamente de calcio, voy a empezar a limpiar el plasma primero, ¿sí? O yo tengo un problema en Mahadatus, que es el sistema nervioso, no voy a darle un suplemento vitamínico, o un ansiolítico, un antidepresivo, voy a empezar a limpiar uno por uno de los tejidos previos para que el órgano esté bien, ese órgano sensorial, ¿sí? Y el resultado de esos 7 tejidos va a ser ollas, cuando dijimos hoy que era uno de nuestros, el quinto elemento. La siguiente. Habíamos dicho que para la Ayurveda es muy importante lo que nosotros somos capaces de digerir, ¿no? O sea, nunca la Ayurveda le va a dar a una persona un determinado alimento. Ejemplos, ahora se puso mucho de moda todo lo raw, todo lo crudo. Si yo tengo un deterioro en mi acné, en mi digestión, desequilibrio en Vata, no le voy a indicar lo crudo porque no lo va a poder digerir esa persona. Es sano, sí es sano, pero para esa bioenergía no tiene la capacidad. Entonces, siempre desde la Ayurveda, la clave de la salud, que ya lo dijimos inicialmente, está viniendo de lo que somos capaces de digerir, ¿sí? Y acá la medicina ahora le está dando una gran importancia. Nosotros podemos digerir, de acuerdo al tubo digestivo, es desde la boca al ano. Nosotros ahí tenemos enzimas, tenemos distintos epitelios con enzimas para poder absorber esos nutrientes, y tenemos una gran cantidad de bacterias y microorganismos que le llamamos microbiota, que son los que van a sintetizar vitaminas, serotonina. El 60% de las serotoninas están en nuestro tubo digestivo. Nosotros tenemos la misma cantidad de neuronas en el tubo digestivo que tenemos en nuestra médula espinal, para que la médula espinal, desde la base del cerebelo hasta la cola de caballo, que va regulando toda la motricidad y la sensibilidad de mis movimientos, mi tórax, abdomen y pelvis, tiene la misma cantidad de neuronas sembradas en todo lo que es el aparato digestivo. El Ayurveda habla de que nosotros tenemos 13 fuegos. El fuego central es en el estómago, el Jatra Agni, ¿sí? Ahí yo empiezo a digerir, a metabolizar. Hoy por hoy, observen que el estrés, donde más deteriora, es justamente el Jatra Agni.
tenemos gastritis, úlceras gástricas, dispepsia, reflujo. Bueno, esto lo escuchamos frecuentemente, o si no lo tienen ustedes, algún conocido familiar lo va a tener. El estrés hace un electroshock ahí y deteriora el Hatha Agni. Después, el hígado tiene 5 fuegos, que tiene que ver con los 5 elementos que habíamos nombrado hoy, de los Panchamahabhutas, y después cada uno de los tejidos tiene también su Agni, su digestión, son 7. Eso conforma los 13 fuegos muy importantes para la Ayurveda, donde lo primero que se para el médico para restablecer la salud de la persona es restablecer el Agni, los 13 fuegos, que estén equilibrados. Y eso me va a favorecer mi inteligencia, el color de la piel, esto de que hablábamos hoy de la longevidad, que el primer propósito de la Ayurveda fue desarrollar la longevidad, y después fue la prevención, y después fue recién la curación. Va a mejorar la percepción de mis sentidos van a estar más claros. Y esto de qué es el Agni, por ahí es la primera vez que lo escuchan, pero traten de buscar información, de leer. Hay libros del doctor Vasanlat, hay libros del doctor Robert de Boboda, muy buenos de cómo mantener un buen Agni. Y hoy por hoy estamos hablando que el autismo, la demencia senil y las enfermedades degenerativas, inflamatorias, se originan acá, se originan en una mala digestión, en un mal Agni, falla alguno de estos 13 fuegos, ¿sí? Muy bien, la siguiente. Bueno, ¿cómo me doy cuenta de que tengo ollas? De que mis ollas están bien. Primero, que mi sistema inmune va a estar bien. Segundo, es que acá cuando dice inmunitario, endocrino y nervioso, está todo relacionado. Yo diría, primero mi sistema nervioso afecta a mi sistema endocrino y mi sistema endocrino afecta a mi sistema inmune. Ejemplo, yo en este momento recibo una llamada de estrés, primero está en mi estado mental, eso rápidamente me dispara el cortisol, que es mi sistema endocrino, y el sistema endocrino, mi cortisol se dispara y va a afectar mi inmunidad. Automáticamente los linfocitos, que son una familia de los glóbulos blancos, empieza a modificarse, ¿sí? Esto es rápido. Luego puedo evaluar de que cómo está mi energía vital. La energía radiante es lo que podemos percibir. Cuando vemos a alguien decir, wow, estás luminoso, son personas que parece que brillaran, ¿sí? Se me desaparecieron los power. Y las otras cualidades, empiezo a tener como una mente mucho más calma, una mente mucho más compasiva, una mente más presente, una mente más coherente. Así yo me doy cuenta que ollas, que tiene que ver con la inmunidad, pero habíamos dicho que tiene que ver con el vigor, tienen que ver con una cuestión más profunda, por eso yo me quise detener hoy en el concepto de ollas, y yo les voy a dar cuáles son las vitaminas y todo, no se preocupen, pero como si quería como aumentar la lupa de qué es el tema de ollas, ¿sí? Bueno, esto lo que yo ya les dije, porque obviamente que armé yo las PowerPoint, así que esto de la ecuanimidad y que estamos creativos, o sea, estamos vitales, estamos fuertes, pero estamos compasivos, ¿sí? Eso me doy cuenta que estoy bien en ollas, mis ollas están bien. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las causas donde ollas debilitan? Donde baja mi inmunidad, baja mi vigor, baja mi luminosidad, mi claridad. Y esto esto quiero que cuando terminemos la charla, evalúen, cada uno evalúe esto. ¿Cuánto hace en el accionar diario con acciones que obviamente que no se están dando cuenta que están debilitando ollas? Por ejemplo, la actividad física es buena, pero la actividad física en exceso, ¿sí?, me deteriora ollas, ¿sí? Hay personas que están como obsesionados, hacen mucha actividad física fuera del tiempo correcto para su bioenergía, o no es lo correcto, entonces empieza a deteriorar.
El trabajo en exceso, la autoexigencia. En la Ayurveda, en esto, cuando hablábamos hoy de cuantificar la vida, también da las herramientas, cuánto tiempo debemos trabajar, de acuerdo a la bioindividualidad de mi dosha, también si soy mujer o hombre, en qué estado de mi vida estoy. O sea, todo esto hay cuantificación. Alterar las horas de sueño. ¿Saben cuál es el momento donde más sintetizo ollas? En las primeras horas del sueño. Entre las 10 de la noche a las 12 es donde más sintetizo ollas. Entonces, piensen a qué hora se están acostando. Ahora con la pandemia muchos se están acostando a 1 de la mañana, así que están deteriorando ollas. Esto no es algo malo, es para hacer un proceso de autoconocimiento, de reseteo, de búsqueda. No me crean a mí, busquen información. Yo siempre digo, yo transmito lo que para mí tengo una convicción. Ahora, ¿tengo la verdad? No, porque soy un ser humano. Pero cada uno de nosotros podemos ser buscadores, debemos saber cómo está conformado nuestro cuerpo, nuestra mente. Debemos ser buscadores, debemos desarrollar este ser consciente. Otra situación que deteriora ollas es la alimentación inadecuada. Inadecuada quiere decir insuficiente o en exceso. O sea, si yo como poco, no estoy hablando de los ayunos y de las desintoxicaciones que son muy buenos, es como restrictiva, o como de más, o como mucha lata, mucho freezer, o mucho crudo cuando no tengo capacidad de digerir, o como mucho picante si tengo mucho fuego en el cuerpo, o como alimentos con mucha grasa, muy frito, muy desvitalizado, también es una alimentación inadecuada. Los traumas y el estrés también deterioran a ollas. El inconsciente no tiene tiempo, entonces yo puedo haber sufrido un proceso de trauma en mi infancia y si yo no lo sano, no lo trabajo, hasta el presente me está deteriorando ollas. La edad cronológicamente avanzada. Nosotros cuando nacemos, en los primeros años de vida tenemos muchísima inmunidad. Hasta después de los 60 años nuestra inmunidad empieza a bajar, porque empieza más el dosha en vata, nuestra naturaleza, es el periodo donde más debemos cuidar a ollas, pero es algo biológico, ¿sí? Ahora, yo puedo ayudar a través de mis rutinas, de bajar el estrés, para que no sea tan fuerte ese deterioro, lo que en la medicina tradicional le llamamos oxidación, incremento de radicales libres, envejecimiento, es el deterioro de ollas para la Ayurveda. El sexo excesivo también, o sea, la sexualidad de manera, como dice la Ayurveda, todo en su justa medida es sano, pero también en una sociedad occidental donde se pregona mucho esto de abuso de sexualidad en varios números de pareja, nunca desde jugar, y saber que esto va a deteriorar mi inmunidad. Después yo lo gestiono como quiero y como adulto que soy, pero estas son las pautas que dieron los Vedas. La siguiente. ¿Qué síntomas tengo yo cuando baja ollas? Voy a sentir, si hoy dijimos que olla era buena inmunidad, vigor, vitalidad y brillo, voy a sentir debilidad, insatisfacción, cansancio, letargo, depresión, negatividad, ansiedad, miedo, debilidad en los órganos sensoriales, por ejemplo, cualquier ruido me molesta, no veo bien, deterioros del olfato, del sabor, incapacidad para ver la realidad y hay mucha confusión, lo que se habla es de maya, la mente está como aturdida, como confusa, como cuando perdemos la señal en el internet, vemos todo como imágenes borrosas, entonces esa confusión mental, ¿no? Por ejemplo, mi mente me puede llevar al sufrimiento de acuerdo a mi reactividad o alguna creencia, y mi sistema inmune, habíamos dicho que primero el sistema nervioso, después endocrino, después inmune, va a estar deteriorado. Y luego aparece la enfermedad, va a haber una tendencia a enfermarnos. Eso puede ser desde tener alergias leves a tener una enfermedad autoinmune degenerativa a cáncer. Ese es la banda, diríamos, cuando empieza a sufrir un deterioro ollas. La siguiente. Bueno, ¿qué es el sistema inmune? Porque esto lo venimos hablando. El sistema inmune es un sistema inteligente
que cuando nosotros nacemos hace un escáner de todas mis células y dice, esto pertenece acá. Pero a la vez actúa manteniendo un equilibrio, ¿sí? Identifica lo que no pertenece, las bacterias, los hongos, todo lo que es extraño a esta biología cuando nacemos. El primer año siempre viene la inmunidad de nuestra madre y después nosotros comenzamos a sintetizarla. Entonces identifica, esta bacteria no es, entonces salen los macrófagos y se las comen o empiezan ahí a ver otras bacterias buenas que nos protegen a combatir las bacterias que nos deterioran. Los hongos, los virus, el protozoo, que son los parásitos, cuando hay alguna célula en alguno de los 7 tejidos alterados también, lo que hace el sistema inmune es el escáner del reconocimiento, nos defiende de lo que es extraño y mantiene el equilibrio, porque cuando hay un desequilibrio y entra en error, muchas veces nuestro sistema inmune se confunde y empieza a generar las enfermedades autoinmunes. Escuchamos mucho la esteroiditis de Hashimoto, escuchamos mucho las artritis reumatoidea, son enfermedades por error, el cuerpo empieza a equivocarse, o una alergia es una hiperreactividad ante el polvo, el polen, donde cuando está en equilibrio nuestro cuerpo no reacciona dándonos rinitis o alergias en piel o malestar. Esa es la función. Tiene una parte celular que está formada por los glóbulos blancos, los natural killers son las células que van, es como soldados que van y matan directamente al antígeno, y los fagocitos son como los basureritos en los tejidos que van comiendo lo que no pertenece, ya sea de células a virus, bacterias. Y después están los órganos linfoides, que son donde están todos como sectores compaginados, que están en la médula ósea, en los ganglios, en nuestras amígdalas, por eso antes operaban a todas las amígdalas, nos sacaban tejidos linfáticos. La cirugía de adenoides cuando somos niños es en las vías respiratorias, ahí en la primera, por las entradas. Vía respiratoria tiene tejido linfoide, las fauces tiene tejido linfoide, las puertas, la piel tiene tejido linfoide. Y también hay un sistema, así como de arterias y venas, y los vasos linfáticos que van transportando todo este sistema linfático, y hay como usinas o estancamientos que hacen de barreras primeras de detección, como si serían las alarmas, que son nuestros ganglios linfáticos, los vasos sanguíneos, el vaso, que es un filtro que tenemos en el lado izquierdo superior de nuestro abdomen, y las placas de Peyer, que se las nombré hoy, que son placas en el tubo digestivo del sistema linfoide. Ahora les voy a mostrar una imagen, la siguiente. Bueno, esto es como para que ustedes tengan, a mí me interesa que cada uno conozca su cuerpo, aunque no se dedique a la salud. Bueno, ahí está un poco el dibujo de arriba hacia abajo, las amígdalas, las adenoides. Tenemos muchísimos ganglios que solamente los identificamos cuando se inflaman y duelen, pero están todo el tiempo ahí trabajando. El timo en el centro del pecho, que les comenté hoy, donde se origina ahí nuestro sistema inmune. En las axilas tenemos muchísimo tejido linfático, el vaso que está ahí en la parte superior izquierda, las placas de Peyer que están en el tubo digestivo, el apéndice también es tejido digestivo, linfoide, o sea que cuando decían el apéndice se saca, no sirve para nada. Todo tapizado en tejido linfoide. Nuestra médula ósea, ahí es la madre de la producción de el origen de nuestra sangre, ¿sí? Y después, en la parte de la pierna ahí, van a ver los vasos. Y así está todo el cuerpo lleno de vasos linfáticos. Así como somos una red maravillosa de campo de energía, esos nadis energéticos, también así tenemos esos nadis linfáticos. La siguiente. Bueno, esto solamente para mostrarles como dijimos hoy, que de los 5 elementos que se originaban, así nuestra sangre se forma de una sola célula madre o stem cell, y ahí se divide para llegar a formar ese tejido. Una línea se va a tejido linfoide que va a formar los linfocitos B, que son nuestros anticuerpos, los linfocitos T son nuestras células que hacen todo lo que es también la segregación de las inmunoglobulinas, y los que se dedican en los tejidos, que son los natural killer, o las células que matan al antígeno, ¿no? Y el otro lado que se originan los glóbulos rojos, las plaquetas y la serie de los glóbulos blancos. Pero esto es como
Así, para que ver desde una unidad cómo se fragmenta un sistema inteligente maravilloso. El siguiente. Bueno, el Ayurveda dice, la mirada que da, nosotros cuando estudiábamos en medicina tradicional del sistema inmune, estudiábamos la foto anterior. La Ayurveda dice, nosotros tenemos algo genético, de nuestra madre, venimos con una inmunidad natural. Después va a haber una inmunidad temporal, que es de acuerdo a nuestra edad de vida. Dijimos que en la infancia, en la adolescencia y en la adultez joven tenemos muy buena inmunidad y después eso va modificándose. También la inmunidad temporal es que cuando hay un embarazo la inmunidad baja. Imaginemos, si nosotros nos embarazamos, nuestro sistema inmune desconoce el feto, lo mataría. Por eso es también como algo temporal, el cuerpo inteligentemente se ordena solo. Ante la vida, ¿no? Dice, bajo. Y hay una inmunidad de desarrollo que tiene que ver con las acciones conscientes de las que vimos hoy, que comemos, lo que comemos, las prácticas diarias, las prácticas de yoga, la actividad física, el pranayama, la meditación. Los rasayanas son hierbas y alimentos que me revitalizan. Rasa yana es actividad de tonificar. El yoga, acciones conscientes, porque dijimos hoy que una de lo que me da olla salto es capacidad de conciencia. Entonces, acá quiero compartir, Mónica de la Fuente es una investigadora española de la medicina tradicional, pero como para hacer un paralelismo entre lo que veían los Vedas y lo que dice la medicina moderna. Ella fue premio Nobel de Medicina en el 2014 y dijo, el estado del sistema inmune puede predecir la longevidad que va a alcanzar una persona. Cuando la Ayurveda dice que ollas da vigor, vitalidad y longevidad, nada más cerca estaba de este premio Nobel, ¿no? Es una médica que investiga, hace un mapa del sistema inmune y de acuerdo a eso da la predicción. Ella expone en sus trabajos que personas de 90 años tienen un sistema inmune de 40. Cuando uno mira las variables de ahí, eran personas ordenadas, conectadas con el arte, desarrollo profundo de su propósito de vida, esto, lo que hablamos de las acciones conscientes. La siguiente. Bueno, ¿cómo puedo prevenir mi inmunidad? Es tonificando la mente, para ahí tengo los pranayama, tengo la música, tengo el arte, tengo la meditación, hábitos saludables y generar inmunomoduladores. Ahora la medicina moderna también está hablando de los inmunomoduladores, cómo puedo yo accionar y estimular mi sistema inmune. También cuidar los factores externos que hablamos hoy, que tanto lo que me disminuye o lo que aumenta ollas. Cuidar el sistema electromagnético de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un cuerpo biológico, energético y electromagnético, que está relacionado con el electromagnetismo de la Tierra, y ese campo energético y electromagnético se activa con los pranayama, con los mantras, la oración, la meditación y el yoga. Lo que me aporta la naturaleza, que me carga mi olla, es sol, agua, tierra y fuego. 4 de los elementos. Evitar el estrés. Evitar el estrés, ya todos saben, todos leen por todos los medios, lo dañino, lo complejo que es el estrés. Ahora, ¿nosotros podemos salir del estrés? No. En el siglo XXI todos vivimos bajo estrés. Yo digo a mis pacientes lo siguiente: así como aprendemos a manejar un celular, aprendemos a manejar un auto, tenemos que aprender a manejar el estrés. Nosotros no podemos, vivimos inmersos en estrés. Ahora tenemos que aprender a manejar ese estrés. Nosotros no podemos abstraernos de la vida. Tenemos que entrar al juego de vivir, pero tenemos que protegernos y aprender a manejar, que hay muchísimas herramientas para el estrés. Esto los tiene muy en claro el Ayurveda y el yoga. La siguiente. Bueno, ¿cómo aumento el sistema inmune? Dijimos que una de las estructuras que alimenta mi cuerpo biológico es ¿qué como? ¿Qué debo comer ahí? Alimentos sádvicos, dice la Ayurveda. Sádvico habíamos dicho como el guna mental, lo que me aporta energía, vitalidad, sabiduría, luz, claridad.
El primer alimento que me aporta, dice la Ayurveda, todo lo que esté cerca del sol. ¿Qué me aporta? Que yo lo arranco y lo como, las frutas. Entonces, comamos, siglo XXI, ciudad moderna, comamos fruta de estación, aunque esté un poco fumigadita, pero comamos lo que hay de estación. No comamos lo que debemos comer en otra estación, porque lo que me aporta la naturaleza en esta estación es lo que mi cuerpo biológico está necesitando, ¿sí? ¿Qué me van a aportar las frutas? Me aportan vitaminas, minerales, enzimas, agua biológica porque yo como la fruta, está llena de agua, embebido en luz, en toda la energía fotónica que tomó esa fruta del sol, todo lo que trabajó esa planta para gestar el fruto, lo más puro de esa planta. ¿Cuáles son las frutas en vitamina C? Porque cuando queremos tonificar el sistema inmune no nos vamos a comprar la vitamina C. Primero vamos a limpiar el cuerpo y vamos a aportar desde el alimento, el kiwi, los cítricos, las uvas, el ananá, la papaya, las fresas, el arándano, el jengibre. En el hemisferio que estemos, de acuerdo a la estación que estemos, los que están en el hemisferio norte van a tener ananá, uvas, papayas. Nosotros estamos en la zona del hemisferio sur, vamos a irnos a los cítricos, vamos a irnos al kiwi, a los arándanos que tenemos ahora, y el jengibre. Son grandes frutas y hierbas que aportan dosis altas de vitamina C. El Ayurveda ama el jengibre porque es un gran tónico desinflamatorio, tonificador del acné o la digestión, desinflamatorio, aumenta el metabolismo y sube el acné, sube el fuego de la digestión. ¿Cuánta cantidad de vitamina C necesito en mi cuerpo diariamente? 40 a 100 miligramos día, ¿sí? Las dosis de cargas que se hizo ahora para prevenir y tonificar el sistema inmune a nivel del COVID se hizo de 1 a 3 gramos por día de vitamina C. Las manzanas y las frutas de estación también me van a aportar. La manzana es un gran alimento alcalino, tiene 78 polifenoles, es una fruta neutra que la puedo combinar con cualquier otra fruta o con cualquier otra verdura. Las frutas las podemos consumir enteras, en licuados y en jugos. Yo acá le dejé uno para tonificar el sistema inmune, que es, le van a pasar una manzana que puede ser roja o verde, ya sea licuada o en jugo, la hoja del kale o kale se escribe, que es un gran desinflamatorio, que es como una hojita más dura que un repollo. En el lugar que no lo tengan, lo reemplazan por 4 hojas de espinaca, y le van a pasar una rodajita muy finita de jengibre, 1 centímetro, eso, lo licúan o lo pasan por la juguera, cuando hacen ese licuado o ese jugo, le ponen arriba una pizca de cúrcuma. La cúrcuma tiene curcumina, es un gran desinflamatorio, antioxidante, bactericida, viricida, tiene, en el Ayurveda lo usamos tanto por vía interna y externa, es maravilloso. Bueno, podríamos trabajar horas, pero estoy viendo que el tiempo se me está yendo. La siguiente. Los alimentos sádvicos, dijimos, verduras, todo lo que crece por encima de la tierra. Las verduras toman energía del sol. Las verduras de estación. ¿Qué me van a aportar las verduras? Me aportan proteínas complejas, me aportan minerales, enzimas, vitamina C, complejo B, calcio, magnesio, zinc. Todo lo que tenga hoja verde toma fotosíntesis, me va a aportar mucha clorofila, mucha energía vital. Ahí tenemos la espinaca, el kale, el brote de alfalfa, el brócoli, el perejil. El perejil es increíble, tiene muchísimos minerales, es un gran desinflamatorio, tiene muchísimo hierro para las anemias, para los procesos cuando el cuerpo está un poco cansado o tenemos déficit de calcio. También las verduras son ricas en beta-caroteno, vitamina A, es ahí la zanahoria, la calabaza, el pimiento rojo, el boniato. A ustedes van a ver mucho que el sistema inmune está regulado por la vitamina C, porque evita los radicales libres, el envejecimiento del sistema inmune, la vitamina A, la vitamina D, y 3 minerales vitales, que es el selenio, el zinc y el magnesio, ¿sí? Más todo lo otro, pero eso es como el combo que sí o sí debe estar. La siguiente. Los frutos secos.
Ahora, la Ayurveda utiliza mucho los frutos secos, en estación de invierno y en épocas frías más, en verano usamos más la almendra. ¿Qué me aportan los frutos secos? Vitamina E, vitamina del complejo B, magnesio, hierro, zinc, cobre, selenio, silicio, potasio, fósforo. La número 1, la más alcalina de todo, amada por la Ayurveda, es la almendra. Después tenemos las nueces pecanes, que tenemos todos, los omega 3, los omega 6, que construyen las membranas de nuestras neuronas, los pistachos, las castañas, las avellanas. No quiere el maní, el Ayurveda, porque crece debajo de la tierra, tiene toda una cuestión. Y semillas, porque la semilla tiene mucho prana, mucha energía vital, porque es la potencia con que va a dar o daría una futura planta. Tenemos las semillas de chías, las semillas de sésamo, lino, girasol, calabaza, me van a aportar los omega 3, los mucílagos. Los mucílagos es, por ejemplo, la chía y el lino, que es como un gel que tonifica todo mi tubo digestivo y me aporta enzimas, me dan minerales y enzimas. Anímense a probar las semillas. Prueben la que más les guste. Intuitivamente elijan una. La siguiente. Los cereales son muy importantes porque me van a aportar proteínas complejas. Cuando pensamos que solamente las proteínas están en la carne, los cereales integrales aportan proteínas complejas, tienen una serie de aminoácidos que hay que saberlos combinar para obtener la proteína en su totalidad. Me van a dar magnesio, zinc. ¿Cuál es la estrella de América? Es la quinoa, en América del Sur sobre todo, es un cereal nuestro, completo, tridóxico. Pueden usarlo las personas celíacas, los diabéticos. El otro cereal muy bueno es el amaranto, la cebada. Bueno, el más conocido de todos es el arroz. En la Ayurveda también ama la Ayurveda el arroz basmati, el arroz yamaní. El arroz forma parte de todos los rituales en las celebraciones espirituales de la Ayurveda. Es uno de los cereales sádvicos, ¿no? Bueno, la cebada, el trigo sarraceno, el mijo, la avena, principalmente los integrales, que tengan toda la estructura proteica. No puse el trigo común porque me hago cargo, en mí personalmente no lo elijo porque ha sido transgénico y porque tiene tendencia muy fuerte a inflamar los tejidos. La siguiente. Bueno, los aceites, que el aceite de coco, el aceite de ajonjolí, la levadura de cerveza. La levadura de cerveza es un suplemento que puedo utilizar diariamente en mis jugos, en mis sopas. La levadura de cerveza me da un 50% de proteínas, todo el complejo de vitamina B, que es importantísimo para mi sistema nervioso, y hablamos hoy de los minerales vitales, y ahí dentro de los minerales el zinc y el selenio, también hay hierro, fósforo, cromo, y la cantidad con que yo debo consumir por día de levadura es 1 a 2 cucharadas, siempre lejos de las comidas, por eso va en los jugos o en una sopita, en una comida liviana. La siguiente. El polen de abeja, ¿sí? El polen es un superalimento, miren la cantidad, tiene un 25% de proteína, ¿qué es la cantidad de proteínas que necesito por día? 25. Da minerales, vitaminas, es un alimento biogénico, quiere decir que en sí de su estructura tiene vida, tiene muchos principios activos, mejora mucho el metabolismo, obviamente que tonifica ollas, tonifica el sistema de mi salud, no solamente ollas como inmunidad, sino mejora todo. El polen de abeja es muy indicado sobre todo en periodos de otoño e invierno, ¿sí? Nosotros acá en América del Sur justamente estamos en un proceso más CAFA, que es hasta el inicio de la primavera, que es donde más tengo que cuidar a ollas, ¿sí? Por eso para nosotros es esta época. En verano debemos evitar consumir el polen de abeja. 1 o 2 cucharadas por día es suficiente. Por ejemplo, 1 cucharada al ras de 15 miligramos en un jugo es suficiente, ¿sí? Siempre va, sobre todo en la mañana. La siguiente, las algas. Son los alimentos del futuro. Nosotros en Occidente consumimos pocas algas, a diferencia de algunos países orientales. Las algas son maravillosas, hay variedad de algas, pero la espirulina, que es una alga de río, es muy buena, también es un superalimento, tiene el 60% de proteína, dijimos el polen 25, 60 tiene la espirulina, y tiene un ácido amino linoleico, que es muy bueno para mi sistema nervioso.
La dosis de espirulina, si yo no la consumo en comprimidos, en polvo es 5 gramos, una cucharadita de té al ras, una solita por día. Y el otro alga maravillosa es la clorela, que ya esa es una alga que viene del mar, que tiene un 65% de proteína, y lo que hace la clorela es quelante en la sangre, saca los metales pesados de mi sangre, que estamos todos en zonas de contaminación, en toda la sociedad moderna ahora, donde el mercurio más que nada, el plomo, el arsénico, el uranio, tiende a producir dentro de los metales pesados. ¿Cuánta cantidad de clorela? También una cucharadita por día. La siguiente, bueno, la miel, ¿sí? La miel, obviamente que la miel debe ser orgánica, ¿sí? Es muy importante que, porque la miel está también muy manipulada, a veces le ponen mucha glucosa, y debe ser a través de muchos cuidados cuando vamos a consumir. Ahí pasa a ser un alimento realmente, ¿sí? ¿Quién no ha tomado un té con miel que sabe que cuando estamos enfermos es como un rasayana, un tónico? Bueno, y dentro de los condimentos que la Ayurveda da referencia para mantener la inmunidad es el jengibre fresco, ¿sí? El cardamomo, la cúrcuma y la sal marina. El cardamomo es una vaina muy pequeñita que tiene muchos principios activos que mejoran mucho, sobre todo las vías respiratorias. La cúrcuma ya la dijimos, el jengibre también. Y la sal marina porque abre los canales, los dilata y tiene muchos minerales. La siguiente. Y bueno, para los que tienen interés, cuando hoy hablábamos de la microbiota, de mantener mi digestión bien a nivel de la flora, usamos los probióticos. Los probióticos son sustancias que actúan a nivel de mi tubo digestivo, son microorganismos que van a potenciar las bacterias buenas. Ahí tenemos el kefir, ¿sí? El kefir tiene mucha vitamina B12, B1, B6, enzimas, y algo que muchas veces se puso de moda para bajar de peso es porque baja la ansiedad. El chucrú, el miso, esos son los probióticos. Y los prebióticos son las fibras que también en los alimentos van a nutrir mi flora. La siguiente. Bueno, rutinas saludables. Bueno, el Ayurveda dice limpiar la lengua a la mañana, tomar un agua tibia con limón, dormir, esos son los horarios que recomendamos desde el Ayurveda, entre las 22 y las 6, pero depende mucho de la estación del año, se modifica dentro de las rutucharias eso. Un automasaje una vez por semana, de acuerdo al aceite que corresponde a mi bioenergía. Hacer un automasaje es muy nutritivo porque cuando nosotros hacemos un automasaje es como si acariciamos nuestro cerebro, calmamos a manas, a la mente, o sea, potencia nuestro vigor, pero sobre todo limpia los 5 sentidos. Los ayunos intermitentes, esto es maravilloso, deben estar supervisados por un médico. Moderar la energía sexual, pacificar los 5 sentidos, o sea, en contacto con la naturaleza. Hacer actos de servicio, hacer cosas por los demás, cosas que me desarrollen hacer acciones dármicas, dice la Ayurveda, la acción correcta, aunque sea poquitito. A veces yo puedo solamente escuchar a la otra persona o sonreírle. No necesito por ahí irme al Himalaya y empezar a cocinarle a los monjes. O sea, es la acción de servicio, es a veces a mi vecino, a alguien de la familia, es algo para el otro. Cultivar la serenidad, la claridad mental y aumentar la vibración. Cuando hoy hablábamos de los 5 envolturas y aumentar el campo vibracional, el campo biomagnético, es parte, todo eso es salud. Es que como, qué pienso, qué frecuencia vibro, cómo respiro, cómo me cuido. La siguiente. Hay hierbas que en el Ayurveda llamamos rasayana para revitalizar, nosotros usamos, bueno, esto ya es más profundo, el guduchi, ashwagandha, malaque, el aloe, la cúrcuma, el jengibre fresco, el trifala, el fenogreco. La siguiente. Lo que debemos evitar acá en Occidente es el café, el té negro porque son muy ácidos, las bebidas estimulantes, todas las speed, los alimentos procesados, no recalentamos, dice la Ayurveda,
cocinar lo que vas a consumir hoy, ¿sí? No usemos microondas, evitar el ajo y la cebolla porque están debajo de la tierra y saca la parte más tamásica, más oscura de mi mente, los fritos, disminuir el tabaco, el alcohol, los enlatados, los lácteos, sobre todo los quesos fermentados, porque eso sobrecarga mi tubo digestivo de determinados hongos y eso deteriora mi inmunidad y así se hace todo un sistema donde afecto a ollas. Lo siguiente. Bueno, estos ya son suplementos vitamínicos, que esto tiene que ver en manos del médico, yo solamente se los nombro porque estamos a 49, vitamina C, vitamina E, D y A, que ya se los nombré, y B12, son las vitaminas importantes para ollas. Los minerales el selenio, el zinc y el magnesio. La siguiente. Bueno, como habíamos dicho hoy, que el origen donde anida olla es en el chakra del corazón, el mantra de que regula ahí nuestro corazón es YAM. Ese es un mantra bueno, que cada uno si quiere lo practica para activar sus ollas, ¿sí? Y esto que un poco dice la Ayurveda, que nuestra vida debe ser como un árbol, ¿no? Estar enraizado en la tierra, pero florecer hacia el cielo. Y a la vez es como a través de la copa y dar esa sombra, es acoger a los demás, ¿no? Y estructurarnos. Esto es como si que nosotros podríamos desarrollar en forma individual todo nuestro ciclo de vida. Bueno, muy bien. Ahora estoy abierta a las preguntas. Claudia, no hay preguntas en el chat. Bueno, mucha información. Los atosigué, perdón. Dicen así. Esta grabación va a ser subida mañana, así que... Bien. Ahí no te escuché, Claudia. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ahí está a disposición el mail que yo te dejé, Caro, en el caso que supongamos después alguien empiece a sedimentar, porque por ahí es como si me fue de lo antiguo a lo nuevo, y es mucho, esto es mucho. Tal vez tendría que haberlo fraccionado en 2 charlas, pero... No, pero nos quedamos tranquilas porque la grabación la vamos a poder ver 2, 3 veces, tomar nota, apropiarnos de información excelente que nos diste, y bueno, agradecerte, ya estamos pasadas de hora, y sé que tenés tus ocupaciones. Yo les pido disculpas, pero bueno, claro, yo tengo que volver. Agradecerte por esta solidaria que haces para la gente. No, yo les agradezco mucho a cada uno su tiempo, su mente de escuchar, y los invito a que hagan una experiencia en esto de cómo cuidar ollas, y busquen información, bibliografía, si surge alguna duda, queda ahí disponible mi mail, me escriben y yo trato de responderles. Y agradecerle en nombre de la Ayurveda, esta ciencia maravillosa de la vida, que vino a darnos herramientas para que podamos sacar la mejor versión de cada uno de nosotros, aumentar la vibración en este presente con el tema de la pandemia, es donde más activos tenemos que estar en el campo vibracional, subiéndolo para poder hacer un dharma hacia toda la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Laura, por acompañarme con los pobres. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, la puerta abierta del espacio online del centro para cuando quieras volver y bueno, todos muy agradecidos, de corazón. Gracias, Laura, gracias a todos, a todas. Bueno. Nos vemos la próxima, Claudia. Nos vemos la próxima. Gracias. Chau, chau.